Continuaremos. Estábamos en esto, ¿no ve? La altura inicial va a valer cero. ¿Por qué? Porque estamos colocando el sistema de referencia desde el punto donde se lanza el proyectil. No hay una altura donde medir. Luego, la altura final es el punto donde llega el proyectil al final. ¿No ve? ¿Cuánto sería? Sería esto. Esto. Esto es la altura final. ¿Cuánto vale? Por 5 puntos. ¿Alguien? Ya. Vale menos h. Eso va a ser menos h. ¿Por qué? Porque se mide en contra del sistema de referencia. Y por eso es negativo. ¿Y h por qué? Porque es esta altura, h, de aquí. Ya, entonces, esto es una incógnita que está en función de h. Luego, velocidad inicial, ¿cuánto vale? Ah, sí, ¿por qué es menos h? Y ya, deben de recordar del sistema de referencia, ¿no ve? Hacia arriba, positivo, hacia la derecha, positivo. En este caso, la altura final es un vector que estamos midiendo hacia abajo, ¿no ve? Entonces, como se está midiendo hacia abajo, es en contra de este sistema. Por lo tanto, negativo. Y ahora, h, ¿por qué? Está partiendo de aquí y está llegando al final del pozo. ¿Ya? Y esa distancia está tomando, según el gráfico, como h. Por eso es menos h. ¿Está claro? Sí, Auxi, muchas gracias. Ya. Y ahora, la velocidad inicial vale cero. ¿Por qué? Acá me dice, se lanza una piedra desde el pozo, ¿no ve? Sin velocidad. Por eso es que vale cero. Luego acá, la gravedad. Igual, la gravedad siempre es hacia abajo. Y va a valer menos 9,81 metros por segundo cuadrado. Negativo igual, por el mismo motivo, está yendo en contra del sistema de diferencia. Y en acá, ¿qué tiempo sería? Sería el tiempo uno, ¿no ve? El tiempo en que tarda la piedra en caer desde el punto A hasta el agua. Entonces, eso sería. Entonces, esta ecuación sí me puede servir. ¿Por qué? Miren de acá, ¿qué podemos realizar? Toda esta ecuación lo podemos dejar en función de qué variable, de h. Ya, lo podemos dejar en función de la variable h. Y en aquí el tiempo 2 igual lo podemos dejar en función de la variable h e insertar en esta ecuación y obtener un resultado. ¿Ya? Ese es uno de los caminos que se puede tomar. Eso. Pero a ver, vamos a hacer por el otro camino. ¿Ya? Aquí tenemos una ecuación. Vamos a reemplazar de aquí, perdón. Mm, A ver, ¿qué hacemos? Mm, Ya, sí, haremos eso. Ya, de acá. Reemplazando, ¿cuánto se obtendría? Menos h es igual, de acá, reemplazando, va a ser menos h es igual a un medio de la gravedad por el tiempo uno al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué podemos hacer aquí? De aquí podemos despejar h. H va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo uno al cuadrado. ¿Ya? Y esta h, ¿dónde lo podemos reemplazar? Lo podemos reemplazar en ahí. ¿Ya? Con ello, ¿qué obtenemos? Que la velocidad del sonido va a ser igual a ¿cuánto? A h. ¿Cuánto vale h? Menos un medio de la gravedad por el tiempo uno al cuadrado dividido entre el tiempo 2. Tiempo 2. De acá, ¿qué más podemos realizar? De acá podemos despejar lo que es el tiempo 2. El tiempo 2 va a ser igual a ¿cuánto? Este tiempo 2 va a ir a multiplicar y esta velocidad del sonido va a ir a dividir. Va a ser un medio de la gravedad por el tiempo uno al cuadrado, todo dividido entre la velocidad del sonido. Y aquí negativo. Reemplazando,
menos un medio de la gravedad. La gravedad es menos 9,81 multiplicado por el tiempo 1 al cuadrado. Todo dividido entre la velocidad del sonido, 343. Entonces, ¿cuánto va a ser el tiempo 2? Va a ser 0,0143 por el tiempo 1 al cuadrado. Y ahí aquí tenemos una ecuación. Ecuación 1. Y aquí teníamos esta era nuestra ecuación 1. Y esto era nuestra ecuación número 2. ¿Ya? Aquí, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido una relación entre el tiempo 2 y el tiempo 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazando ecuación 2 en 1. Ya, reemplazando, ¿qué vamos a obtener? Tiempo 0 es igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Tiempo sub 0 es igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Tiempo 1. ¿Cuánto vale el tiempo 2? Vale 0,0143 por el tiempo 1 al cuadrado. Y ya está. Esta es una ecuación, esto es dato, esto es incógnita y esto es la misma incógnita. Es una ecuación de segundo grado. De acá podemos despejar. Va a ser 0,0143 por el tiempo 1 al cuadrado más el tiempo 1 menos el tiempo sub 0. ¿Cuánto era eso? Era ¿de cuánto? 3,5. Menos 3,5 igual a 0. ¿Ya está? Meten a la calculadora. ¿Cuánto les dan? Ya. Me da el tiempo 1 de 3,34 segundos. El otro es un valor negativo. No lo tomo en cuenta y ya les he mencionado por qué. No hay valores negativos para el tiempo. Ya. Esto sería el tiempo en el que tarda la piedra en caer al pozo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O qué partes se han perdido? Pues está todo claro. Aquí voy a anotar la velocidad. Ya. ¿Preguntas, dudas, consultas? Ya. Ya, ese es el inciso A. Ahora, para el inciso B, ¿qué es lo que dice el inciso B? La profundidad H hasta el nivel del agua del pozo. Y eso, si se dan cuenta, ya está más fácil. Aquí tienen una ecuación, H. ¿No ve? Aquí tienen una ecuación. H es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Va a ser menos un medio de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Eso va a ser menos un medio por menos 9,81 multiplicado por este tiempo, 3,34 al cuadrado. Entonces H va a ser 54,72 metros. Ya. Esto sería el inciso B. Inciso B. Y el inciso C, la velocidad con que impacta la piedra sobre el nivel del agua.
Y eso ya está, se puede obtener por esta ecuación. Velocidad final es igual, aquí por si acaso sería tiempo uno. Ya, de ahí lo podemos obtener para el inciso C. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Esto vale cero porque parte del reposo. La gravedad, menos 9,81. Y esto es el tiempo uno, 3,34. De acá, la velocidad final va a ser igual a menos 32,77 unidades, metros por segundo. Y ahí acabaría ese problema. Como han visto, empezar no va a ser lo más difícil. Luego es aplicar ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar formúlense alguna pregunta si es que tienen y vamos a pasar al 2. Ya, a ver. He grabado, dime que he grabado. Ah, está bien. Perfecto. Muy bien. La pregunta 2. Ya, esta es la pregunta 2. A ver, dice, el muchacho parado en el punto A, intenta lanzar una pelota sobre el techo de un granero. Aquí por si acaso se lo ha comido, pero esto es C. Ya, esto es 8. Esto es 4. Esto es 1. Y esto es tita A. Y luego esto es la velocidad A. Aquí es el punto A. Y este es el punto D. Esta es la distancia D. ¿Qué es lo que dice? Un muchacho parado en A intenta lanzar una pelota sobre el techo de un granero con una velocidad inicial de 18 metros por segundo. Ya me da una velocidad. Esta velocidad dice que es de 18 metros por segundo. Y un ángulo de 60 grados. De modo que la pelota alcance su altura máxima en el punto C. Aquí está el punto C. Aquí está el punto C. Determine la distancia de donde deberá pararse el muchacho para hacer el lanzamiento. Muy bien, entonces, incógnitas. ¿Qué es lo que me pide? Me pide la distancia de. Aquí, un detalle. Aquí me dice, de modo que la pelota alcance su altura máxima en C. ¿Qué significa que me diga eso? ¿Qué, qué dato más podría sacar de ahí? Por 5 puntos. Deben de recordar desde el colegio. Cuando llegas a una altura máxima, ¿qué pasa con la pelotita o con el proyectil? Por 10 puntos en la práctica. Que su velocidad se vuelve cero, quizás. Ya, está bien. Sí, es lo que pasa. Ve, ¿qué pasa cuando se lanza un proyectil? Ya, digamos que este proyectil hace esta trayectoria, cada vez es menos su velocidad, llega a un punto y luego cae. ¿No ve? En este punto, el proyectil tiene una velocidad horizontal y tiene una velocidad pequeñita vertical. Aquí tiene una velocidad horizontal de la misma magnitud, pero tiene una mayor velocidad vertical. Cuando ya está llegando casi al final, tiene una pequeñita velocidad vertical y la velocidad horizontal se mantiene. Cuando llega al punto final,
esta velocidad que estaba yendo hacia arriba, que cada vez se hacía más pequeño, ¿qué va a pasar? Se va a invertir, ¿ya? Y ahora su velocidad va a ser hacia abajo. Luego va a ser más grande hacia abajo y luego va a ser mucho más grande hacia abajo, ¿ya? Entonces hay un punto en el que esta velocidad se invierte, ¿ya? Y ese es el punto de altura máxima. Y aquí, ¿qué sucede? Que la velocidad en el eje vertical automáticamente vale cero, ¿ya? Entonces lo que me dice que, aquí estoy mal, aquí estoy mal. Aquí la velocidad vertical vale cero. Ahora sí. De ahí me está dando indirectamente que en el punto C, la velocidad vertical en el punto C va a ser igual a cero metros por segundo. Ya, ese análisis más habría que hacer. Y ahora sí, comenzaremos. Muy bien. A ver, me pide determinar la distancia D. Ya, ahora en sí, tengo que hallar una ecuación para determinar la distancia D. ¿Mediante qué ecuación la podría obtener? ¿O mediante qué análisis? Ya, muy bien. A ver, aquí tenemos una velocidad A, ¿no ve? Ahí está, una velocidad. Pucha, ya, está bien. Aquí tenemos una velocidad A. Esta velocidad tiene dos componentes. Si recuerdan, tiene una componente a lo largo del eje X, esta es la velocidad A sub X, y tiene otra componente a lo largo del eje Y, esto es velocidad A sub Y. ¿Será que puedo determinar esas dos componentes? Sí, ¿no ven? Porque, ¿qué cosa? Tengo esta velocidad, ¿cuánto vale esto? Esto vale 18. Y tengo este ángulo, ¿cuánto vale este ángulo? Vale 60 grados. Entonces la velocidad a sub x, ¿cuánto va a valer? Va a valer 18 por seno o coseno. Ya va a ser por coseno, ¿no ve? Porque este ángulo está aquí, le está tocando ese componente. Entonces va a ser coseno de 60. Y el otro va a ser seno de 60. Ya, ¿esto cuánto va a ser? Esto va a ser 9. Y esto va a ser 15,59. 15,6. 9 metros por segundo. 9 metros por segundo. ¿Para qué hemos determinado estas velocidades? Porque con esto voy a trabajar. Ya. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo puedo relacionar esta distancia con todo el problema? O con, sí, con todo el análisis. Esta distancia deben de recordar que está en el eje horizontal. Y ahora, si recuerdan de las clases, en el eje horizontal, ¿qué tipo de movimiento se aplicaba? En el eje horizontal se aplicaba movimiento rectilíneo uniforme. ¿No ve? Para ello había una ecuación. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en el eje X inicial multiplicado por el tiempo. ¿No ve? Esta era la única ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. Y esto se aplicaba solo en el eje horizontal. Ya. Y en el eje vertical se aplicaban tres. El eje vertical estaba dado por movimiento rectilíneo uniforme variado. Y aquí, altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial del eje X por el tiempo. No, perdón. Esto es velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Y luego velocidad final es igual a la velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Luego teníamos la velocidad final en el eje Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en el eje Y más dos veces la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Pues eran las tres ecuaciones.
Esto lo vamos a llamar 1, esto lo vamos a llamar 2 y esto lo vamos a llamar ecuación 3. Ya. ¿Qué más? Estamos en un problema de movimiento parabólico. ¿Qué tenemos que definir? Antes de hacer todo esto era nuestro sistema de referencia. ¿No ve? Este va a ser el sistema de referencia. Esto es el eje y esto es el eje X. Como les he dicho, es recomendable que se coloque este sistema de referencia sobre el punto que estoy, sobre el punto en el que se lanza el proyectil. ¿Ya? Ya. Entonces, nuevamente, ¿cómo relacionamos esta distancia con todas estas ecuaciones? Estamos en el eje X, ¿ya? Así que nosotros estamos lanzando el proyectil desde este punto. ¿Hacia dónde está llegando? Hacia el punto C. ¿Qué distancia horizontal estás recorriendo? Estás recorriendo esta distancia de acá. ¿No ve? Eso es su posición final. ¿Y cuánto vale esa posición final? Esa posición final vale D más 4. Y esto va a ser igual a la posición inicial. ¿Pero cuánto vale la posición inicial? Vale 0. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia está sobre el punto de lanzamiento. Más velocidad en el eje X inicial. Eso sería estos 9. 9. Multiplicado por el tiempo. El tiempo no conozco. ¿Ya? De aquí tenemos una ecuación 1. ¿Ya? Ya hemos utilizado esta ecuación. Esto lo vamos a llamar ecuación número A. ¿Ya? Entonces, aquí ya hemos relacionado esta distancia que estamos buscando con una variable como lo es el tiempo. Una variable como lo es el tiempo. ¿Ya? Entonces, el tiempo lo podemos relacionar con estas tres ecuaciones. Y con eso podríamos obtener un resultado. Ahora, ¿con cuál de las tres me conviene más? Como estoy relacionando el tiempo, entonces me conviene más o bien esta o bien esta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es más recomendable? Por ejemplo, de aquí lo que quiero es el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero. Velocidad inicial, sí tengo. Para ambos casos, tengo. Altura final, aquí va a valer 0. Altura final, tengo. La velocidad final también tengo. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de las dos se podría obtener. ¿Con cuál sería más fácil? ¿Con la uno o con la 2? Los dos. Sí, con la 2 está más fácil. Porque en la uno todavía tendría que hacer un análisis de una ecuación de segundo grado. Mientras que de la 2 con esta condición de que esto vale 0, ya podemos determinar el tiempo. ¿No ve? Por eso es que estaba importante leer el enunciado. De tal manera que, que la pelota alcance su altura máxima en C. Ya, podemos obtener con esto. Pero también lo podríamos obtener con esto. A ver, lo vamos a hacer con los dos ya para verificar. A ver, de la ecuación número 2. De la ecuación número 2. Ya ver. De la ecuación número 2 sería 0, va a ser igual. Velocidad inicial en el eje Y. 15.6 más 9, no, en este caso, más la gravedad. La gravedad siempre es hacia abajo. Es un vector hacia abajo. Y vale menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Aquí va a ser menos 9.81 multiplicado por el tiempo. De acá, ¿cuánto sería el tiempo? 15.6 sobre 9.81. El tiempo sería de 1.59 segundos. ¿Ya? A ver, utilizaremos la otra ecuación de la ecuación 2. De la ecuación 1, la altura final, ¿cuánto vale?
La altura final se mide desde el punto de origen del sistema de referencia. La altura final sería esta distancia de aquí. Esto sería altura final. ¿Cuánto vale? Vale la altura del edificio menos la altura de la que está lanzando la persona la pelotita. ¿Cuánto es? Va a ser 8 menos 1. Entonces aquí la altura final va a ser 7. Vamos a anotar 8 menos 1. Esto va a ser igual a 7. Ya. Entonces va a ser 7 igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 15,6 multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad, menos 9,81 por el tiempo al cuadrado. De acá despejamos, va a ser menos 4,905 por el tiempo al cuadrado, más 15,6 por el tiempo, menos 7, igualdad a 0. Not stop. Ah, menos 4,905, 15,6 menos 7. Ya, y aquí me da dos tiempos. Aquí me da tiempo uno que es de 0. No, perdón. Es de 2,64 segundos. Y el tiempo 2 es de 0,54 segundos. Ya, ahora sí. Pregunta, ¿a cuál hacemos caso? ¿Le hacemos caso a esto o le hacemos caso a esto? A tiempo 2 no sería. Bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál? Sí. A este tiempo de Ah, 10. sí. Ah, ya, ya. A ver, lo analizaremos esto. Bueno, pues, Ya, a ver. Este tiempo uno y este tiempo 2 físicamente, ¿cómo se pueden ver? A ver, a ver, a ver, a ver. Así, ya. Digamos que queremos llegar a una altura, ¿no ve? Este es el lanzamiento del proyectil y queremos determinar el tiempo en el que va a llegar a una altura determinada. En este caso, digamos, esta altura. La cosa es que el proyectil va a llegar a esta altura en dos tiempos diferentes. Es decir, va a ir aquí, 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 y va a llegar en este tiempo aquí, luego va a volver a subir, va a volver a bajar y va a llegar a la misma altura en este tiempo. Este tiempo 2 corresponde aquí y este tiempo uno corresponde aquí. ¿Ya? Mientras que ahora, en este otro caso, en el caso del primero, en este caso, en la ecuación número 2 le hemos colocado la condición de que la velocidad final a la que tiene que llegar es igual a cero. Entonces, ¿cuánto tiempo le va? Ay, perdón, nos quedan 10 minutos. ¿Cuánto tiempo le va a tomar llegar? ¿O cuánto tiempo, sí, en cuánto tiempo llega a ver, ahorita este tiempo de aquí me dice que es el tiempo que le toma al proyectil llegar a una velocidad de cero, que es de 1,59, ¿ya? Entonces, lo que estamos calculando aquí, o lo que hemos calculado del tiempo 2 es el tiempo que le toma llegar aquí. A ver, ¿cómo es esto? Ya. Estos tiempos que hemos calculado es el tiempo 2 que le toma llegar aquí, y el tiempo uno que le toma llegar aquí. Y el tiempo que hemos calculado acá, el de 1,59, es el tiempo que le toma llegar acá, el de 1,59. Ya, esto sería más o menos así. Lo está lanzando el proyectil y, a ver, ¿cómo es esto? Un rato lo voy a analizar ya. Igual primera vez que estoy resolviendo estas.
Ya, haciendo un análisis del enunciado, físicamente no se va a poder cumplir esta condición. Por ejemplo, aquí dice, la condición es, de modo que la pelota alcance su altura máxima en C, determine la distancia D. Ah, ya, ya, tal vez aquí, mira, alcance su altura máxima en C. Tal vez dice que, no, no, sí está. Ya, entonces, físicamente no se va a poder cumplir esta condición de que la pelotita haga esa trayectoria. Es decir, es la casita, este es el punto C. Físicamente no se va a poder cumplir esta trayectoria. ¿Por qué? Determinando de la ecuación número 3 se tiene que la altura máxima a la que llega la pelotita con las condiciones del problema, el ángulo y todo, es de 12,4. Es decir, es superior a la altura de la casa. Entonces se tienen tres casos en función de estos tiempos que se ha determinado. En el caso del tiempo uno, la distancia D va a ser esto. Bueno, la distancia desde la persona hasta la casa va a ser amplia y la pelotita va a ser esta trayectoria y en un punto va a llegar al punto C. Pero no se cumple esa condición de que la altura máxima esté junto con esto. El segundo caso, esta distancia va a ser pequeña, ¿ya? Y la pelotita va a pasar por el punto C, luego va a llegar a su altura máxima y luego va a caer, ¿no? Pero tampoco se cumple esta condición. Finalmente podemos ver el último caso. Este es el caso 3. Esto es el tiempo que hemos determinado de aquí. En este caso, la altura máxima está sobre el punto C. ¿Está bien? Pero no se cumple que no se cumple que estas dos sean lo mismo o que estén a la misma altura. ¿Ya? En este caso, la pelotita hace esta trayectoria y luego empieza a caer, ¿no? Entonces, el caso más recomendado es el tercero. ¿Ya? Entonces podemos utilizar esa ecuación y despejando la distancia sería 0. No, sería 9 en t menos 4. 9 por el tiempo de t, 1,59 menos 4. Entonces la distancia sería el resultado de eso. La distancia tiene que valer 10,31 metros. Eso sería el caso más recomendado.